Bendito es el nombre del Señor Jesús. Abra su Biblia, hermanos, ahí en segunda de Timoteo capítulo 3. Gloria a Dios. Amén, hermanos. Capítulo 3 de segunda de Timoteo capítulo 3 versículo 16. Gloria al Señor Jesucristo. Amén, hermanos. Dice la Biblia así, en el nombre de Jesucristo, dice: toda escritura es inspirada divinamente y útil, ¿para qué, hermanos? Para enseñar, para redarguir, para corregir y ¿para qué más? Para instituir en justicia, para que el hombre de Dios sea perfecto y enteramente instruido para toda buena obra. Tome su lugar, hermanos, dando gloria a Dios. La palabra de Dios es útil para enseñarnos, hermanos, para redarguirnos, para corregirnos y para instituirnos. ¿En qué, hermanos? En justicia. El tema de hoy, hermanos, que nunca pongo un título al tema, es buscando la dirección de Dios. Y no hay, es indudable, hermanos, que lo más importante para nosotros tiene que ser la palabra de Dios. Es la manera en que Dios nos corrige, es la manera en que Dios nos enseña, es la manera en que Dios nos guía, ¿va? Y hay una parte de la escritura, ¿va? Dice que el que cree en mí, como dice, ¿qué, hermanos? La escritura, ríos de agua viva correrán de su vientre. Para creer en Dios tenemos que creer conforme dice la escritura. En segunda de Pedro, alabado es el nombre del Señor Jesucristo. Segunda de Pedro, capítulo 1. Dice, versículo 19: tenemos también la palabra profética más permanente, a la cual hacéis mal en estar atentos. Así dice, hermanos. Dice, a la cual hacéis bien en estar atentos. ¿Va? Así dice. Y luego dice, como a una antorcha que alumbra, ¿verdad? Así dice, hermano. Dice nuevamente, voy a decir, tenemos también la palabra profética más permanente, la cual hacéis bien en estar atentos como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Bien importante, hermanos, que nosotros estemos conscientes que Dios nos guía a través de su palabra, y que no hay otra cosa más importante que la palabra de Dios. Dice que el cielo y la tierra pasará, pero su palabra no pasará. El apóstol Pablo dijo que todos íbamos a ser juzgados por su evangelio. El día que el Señor abra esos libros, dice la Biblia en Apocalipsis que se van a abrir los libros, ¿va? Esos libros son el evangelio, es la palabra de Dios por la cual vamos a ser juzgados. Todos lo que hayamos hecho, según sea bueno o sea malo. Nosotros tenemos que ser guiados. El Señor dijo, no los juzgo yo, sino la palabra que os he hablado, ella los juzgará en el día postrero. En el último día lo que nos va a juzgar es la palabra. Es por eso que nosotros debemos que andar conforme a la escritura. Bendito es el nombre del Señor Jesucristo. Y vamos a ver varias maneras en las que Dios nos guía, hermanos. Pero quiero que entienda esto y que quede bien claro que la más importante es la palabra de Dios. Aún el Espíritu Santo, cuando el Señor dijo que iba a partir y nos iba a dejar el Espíritu Santo, dice que Él nos iba a guiar ¿a qué, hermanos? A toda verdad y a toda justicia. Ahora, ¿qué es la verdad? En Juan 17 dice que ¿qué? Santifícalos en tu verdad, tu palabra es la verdad. Es decir, que el Espíritu Santo nos iba a guiar conforme a las escrituras. Hay quienes dicen, ya no hay que ponerle atención a la palabra de Dios porque ahora nos dejamos guiar por el Espíritu Santo. Ese es un gran error, y por eso es que muchos se han desviado del camino de Dios, guiándose por espíritus y no son el Espíritu de Dios. Hermanos, han caído en confusión, en doctrinas de demonios. ¿Por qué? Porque no tienen como fundamento, como algo base, que es la palabra de Dios. Ella es lo más principal que hay. En el Salmo 119 versículo 105 dice que es: lámpara es a mis pies tu palabra. ¿Y qué más, hermanos? Y lumbrera a mi camino. Es la palabra a las que nos guía. ¿Cuántos están acá, hermanos? Alabamos al Rey.
Hebreos capítulo 4. Alabado es el nombre del Señor Jesucristo. Qué bueno es nuestro Dios. Amén, hermanos. Versículo 2 dice, 12, perdón, dice, porque la palabra de Dios es que, hermanos, es viva y es eficaz y más penetrante que toda espada de dos filos, y que alcanza hasta partir el alma y aún el espíritu y las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. La palabra de Dios es completa, hermanos. Sí, por medio de ella es que recibimos la luz, por medio de ella es que recibimos la dirección. Sí, el Señor Jesucristo dice escudriñar las escrituras, y les dijo a aquellos hombres, porque a vosotros os parece que en ellas está la vida eterna. A nosotros ya no nos parece, hermanos, estamos seguros que si obedecemos la palabra de Dios tal y como está escrita, vamos a ir a la vida eterna. Bendito es el nombre del Señor Jesucristo. La palabra de Dios es tan viva y eficaz, hermana, que ella entra a nuestras vidas. Decía nuestro hermano, que en ocasiones uno puede estar hablando algo y el Señor está hablando, o la palabra está haciendo otro trabajo en tu vida, específicamente en tu persona. Es decir, que está dando un sermón personal a cada uno, porque Dios está tratando. Y es que llega la palabra, hermanos, y hay veces que dice la gente, pero ¿quién le dijo al predicador esto? ¿Que acaso él venía con nosotros o nos escuchó hablar? No, no, no. Es porque la palabra de Dios es viva y es eficaz. Y ella llega, hermanos, y parte, dice que hasta las coyunturas, es ella la que nos hace separar lo que es carnal y lo que es espiritual. Llega hasta lo más profundo, discierne nuestros pensamientos, las intenciones de nuestro corazón. Bendito es el nombre del Señor Jesucristo. La palabra de Dios es la que nos instruye, hermanos. Y hay una forma importante que siempre debemos de considerar, hermanos, y las formas que vamos a ir viendo conforme a la escritura, de las formas en que Dios nos guía, siempre tiene que tomar en cuenta, hermanos, y no quiero dejar duda alguna, que lo más importante es su palabra. Todo lo que vamos a ir viendo más adelante, hermanos, todo tiene que ser, aunque usted lo reciba, usted tiene que venir al filtro de la palabra. Alabados en el nombre del Señor Jesucristo. Si estamos acá, hermanos. Gloria al Señor Jesús. ¿Tiene calor? Para apagar esos aparatos. ¿Está bien? Gloria a Dios, amén. Hay partes, hermanos, en las escrituras donde nosotros necesitamos la palabra de Dios. Dice alguno, es que la palabra de Dios no nos instruye en todas las cosas. Ya hemos tocado algunos de esos temas y lo voy a volver a tocar. La palabra de Dios no nos informa por completo lo que debemos que hacer ahorita en el futuro, en el presente, perdón, y en el futuro. No nos informa de todo, como el decir, que si podemos usar cosas como el internet, el Facebook. La Biblia no dice que es bueno, que es malo, y la gente a veces está en una incógnita de que si lo hace o no lo hace. Ahora yo quiero que entienda, hermano, que hay cosas que nosotros no las vemos en la escritura, porque en ese tiempo no había Facebook ni tampoco había internet. Hay gente que usa la internet para trabajar, pero hay parte de la escritura que nos ayuda a filtrar todo esto, y que entra hasta estos momentos, hermanos, es contemporánea hasta nuestros tiempos. La palabra de Dios no es anticuada como algunos dicen, que ya dejó de funcionar, porque no nos habla de todas estas cosas modernas, si son buenas o son malas. Y quiero que veamos uno de los textos, hermanos, que nos ayudan a filtrar para ver si eso nos conviene o no nos conviene. Y es 1 Corintios capítulo 6, versículo 12. Alabado es el Rey, amén, hermanos. Gloria a Dios, amén. Dice: todas las cosas me son lícitas. Y claro está, hermanos, voy a aclarar esto, que está hablando de las cosas que son lícitas. El pecado no nos es lícito, no nos es permitido, Si estamos acá, hermanos. Está hablando de las cosas que son permitidas. Dice que todas las cosas me son lícitas, mas ¿qué? Mas no todo conviene. Todas las cosas me son lícitas, mas yo no me meteré debajo de potestad. ¿De qué? De nada. Si estamos acá, hermanos.
Aquí está hablando, hermanos, que nosotros debemos de considerar lo que practicamos hoy en día, si nos está metiendo o nos está cautivando o nos está esclavizando lo que nosotros estamos haciendo. Hay ocasiones, ¿verdad?, que se mete tanto tiempo en el internet o en la televisión o en cualquier tipo de aparato moderno que lo está metiendo bajo de potestad de esa cosa. Está siendo esclavo. ¿Se ha visto a personas, hermanos, que no pueden salir a la calle si no traen su teléfono? ¿Sí lo ha visto, va? Que se sienten desesperados. Ay, como si les faltara un pedazo de corazón o un pulmón, que no pueden vivir sin ello. Y es terrible, hermano, porque ya te dejaste someter o te pusiste bajo de potestad de todo eso. Y nosotros tenemos que ser sabios en conducirnos, en la manera en que andamos. Y dice la Biblia, todas las cosas me son lícitas. Y está hablando otra vez, vuelvo y repito, de lo que ya es lícito, de lo que no está prohibido. Es decir, no vas a pedirle al Señor del adulterio, de la fornicación, del robo, del asesinato. Eso es ilícito. De lo que es lícito, tenemos que nosotros, aparte de lo que ya es permitido, tenemos que hacer una separación de aquello que me está sirviendo o de aquello que no me está sirviendo, porque te va a llevar a la condenación, creas o no creas esto. Te va a llevar, hermano. Y aquí dice, va, todas las cosas me son lícitas, mas no todas convienen. Todas las cosas me son lícitas, mas yo no me meteré debajo de ¿qué? De potestad de nada, hermanos, óigalo bien, nada de lo que te está metiendo, que te está esclavizando. Hay quienes, hermanos, no pueden vivir si no van al mall. Ahí va. Tenemos tiempo para el mall, para el internet, para el Facebook, para otras y muchas cosas, hermano, para hacer tiempo para nuestras amistades, pero no tenemos tiempo para que lo que verdaderamente importa, que es el servicio a Dios. Porque nosotros fuimos llamados no nomás para estar de guapos, sentados y comer todo lo que se nos da en la predicación el sábado y domingo y los días entre semana, sino nos llamó el Señor para trabajar. La palabra de Dios es útil para enseñarnos. Es lo primero, nos enseña y luego nos redarguye, es decir, nos convence del pecado que habíamos cometido. Y luego otra vez dice que nos instituye en justicia, es decir, nos pone en el camino para que nosotros lo caminemos y andemos haciendo lo que a Dios le agrada, no para estar ahí sentados. Y si hay algo, hermanos, que te está robando el tiempo, como ver películas, ¿a quién le gusta ver películas y no puede vivir sin estar viendo películas todos los días? Y no nomás una, puede estar 2 o 3 y pierde mucho tiempo viendo películas. Pero si le preguntamos qué pasa con la oración, ¿qué pasa con el ayuno? Estás intercediendo por tu hermano, tu hermana necesitada, le estás hablando a la gente que se está perdiendo. ¿Qué estamos haciendo por la obra de Dios? Porque nosotros fuimos llamados para eso, hermanos, no para estar sentados. Somos el real sacerdocio, somos un pueblo santos para anunciar las virtudes de aquel que nos ha llamado de las tinieblas a su luz admirable. Y tenemos que darle a la gente la noticia que hay un Dios que sana y salva, traerles esperanza a aquel que está en agonía, en desesperación. Pero hay cosas, hermanos, que nos someten, no nomás el Facebook, no nomás la internet, la televisión, el mall. Pueden ser muchos pasatiempos que te están robando y tú te estás sometiendo a ellos. Y aquí el apóstol Pablo, aunque la Biblia no dice con todas las letras es malo, podemos tener la palabra de Dios que es perfecta, hermano, que nos instruye y dice que no nos vamos a meter debajo de potestad. Si, hermano, es bueno ver la internet, puedo comunicarme con mis parientes, puedo hacer muchas cosas buenas, pues qué bueno. Pero si te estás llevando ya mucho tiempo, estás cayendo en ese error y vas a ser condenado. El día menos pensado, el diablo ya te cocinó. Te va a pasar como a la rana la avientan a la olla. Si el agua está fría, ella se queda quieta y tú le pones el fuego lento, y ella no brinca, hermano. Ella sigue ahí quieta porque se va calentando poco a poquito. Cuando menos viene a pensar, la rana ya está cocinada.
Si tú pones la olla hirviendo y avientas la rana va a brincar en cuanto sienta el agua caliente. Pero el diablo es astuto, te va cocinando poco a poquito. No te pone el pecado de un solo, poco a poquito te va cocinando. Cuando menos piensas, ya estás tan seco como la arena del desierto. ¿Por qué? Porque no estás conectado con el Señor. El enemigo ya te ha robado la conexión, y el Señor dijo: apartados de mí, nada podéis hacer. No vamos a poder dar frutos si no estamos conectados con Él. Pero si nos conectamos con el Facebook y con la internet y con todo ese mugrero, hermanos, que nos está robando el tiempo y nos está haciendo que nos sequemos cada día. Y ya no tenemos fuerzas, hermanos, cuando regresamos, hasta que volvemos a cargar batería al fin de semana. Pero durante la semana estamos secos, vacíos. Y llegamos aquí, queramos que los muchachos que están tocando la alabanza haga el trabajo que tú y yo teníamos que haber estado haciendo, que era conectarnos con el Señor. Ellos no te van a poder conectar con tu Señor. Eres tú el que tienes que estar conectado en todo tiempo con tu Dios. Pero así caminamos. Hay otro texto más, hermanos. 1 Corintios capítulo 10 versículo 23. Alabado es el Rey, amén, hermanos. Dice: todo me es lícito, mas no todo, ¿qué, hermanos? Es muy parecido. Y luego, pero aquí agrega algo más. Dice: todo me es lícito, ¿qué? Mas no todo edifica. Hay cosas que no nos están edificando. ¿Y cuántas de las veces nos hemos detenido a preguntar si lo que estoy practicando, lo que estoy haciendo, me está edificando? ¿Me está ayudando para crecer en la obra de Dios? Nos metemos ahí, hermanos, y no nos detenemos. No tenemos la delicadeza de meternos un poquito de tiempo a pensar y decir: bueno, esto me está ayudando. Me ha tocado, hermanos, ver, en ocasiones gente que está hasta en la madrugada viendo esas cosas, porque no se quiere perder el chisme que se está ahí corriendo. Ahora pregunto: ¿el chisme edificará? Crea destrucción, hace destrucción inclusive en las iglesias, sospechas. Y en lugar de estar edificando, hermanos, está destruyendo, está haciendo desastres en la iglesia. Y yo pienso que nosotros ya estamos demasiado grandes para poder considerar y apartarnos de todo eso que nos está haciendo daño. Alabado es el nombre del Señor Jesucristo. Hay otro texto, hermanos, que dice ahí en Efesios capítulo 5 versículo 15. Alabado es el Rey, amén, hermanos. Qué bueno es Dios, amén. Efesios capítulo 5 versículo 15, amén. Dice: mirad pues cómo andéis, avisadamente, no como necios, mas como, ¿qué, hermanos? Mas como sabios. Otro filtro más que el Señor nos deja. ¿Lo que tú estás practicando es sabio, hermano? ¿O estás haciendo las cosas como un necio? Y la Biblia es clara, dice: mirad pues cómo andas. Estás caminando con cuidado, estás poniendo atención a todo lo que haces, a todo lo que estás practicando y a todo lo que hablas. Estás poniendo cuidado. Te estás dando cuenta si estás haciendo las cosas sabiamente o lo estás haciendo como un necio. ¿Quiénes pueden decir: hermano, es que la Biblia no dice que es pecado? Pero por eso tenemos que ver estos filtros que el Señor nos dejó, que son muy actuales y que nos ayudan a discernir, hermano, lo que nosotros estamos practicando en nuestra vida moderna. La Biblia no dice que es pecado que tú hagas un picnic en el freeway, pero a ver, hazlo. No es sabio, ¿verdad? Que tú tiendas ahí tu tendedero ahí en el freeway y órale. Que acabo la Biblia no dice que es pecado, dale, entonces. No dice que es pecado, pero no es sabio. La Biblia dice muchas cosas. No, la Biblia no dice que es pecado que tú ayudes a una mujer, pero si tú sabes que esa mujer se te está insinuando
¿para qué te acercas? Eso no es sabio. Si estamos acá, hermanos. Y nosotros tenemos que considerar todas las cosas, hermano, aunque la Biblia no nos diga con las palabras así, esto es pecado. Tenemos que considerar si es sabio o no es sabio. Alabado es el nombre del Señor Jesucristo. Tal vez no es lo que lo esperaba, hermano, pero eso es lo que el Señor nos habla por medio de su palabra. Él nos guía por medio de su escritura, y su palabra es actual, es vigente. No es como aquellos hombres que dicen que ya pasó de moda. Eso es mentira, hermanos. La palabra sigue estando vigente hasta hoy en día y nos instruye de muchas maneras. Y una de ellas, hermanos, el Señor nos habla, dice Job capítulo 33, versículo 14. Alabado es el nombre del Señor Jesucristo. Vimos que una de las maneras en las que el Señor nos instruye, que es la más importante, es por medio de su palabra. Hay otra manera en que el Señor nos instruye, y es en Job capítulo 33. Hay unos dicen que esto no es para este tiempo, hermanos, y déjame decirle, la Biblia dice va ahí que Joel les dijo que en el tiempo que se derramaría su espíritu, los jóvenes verían ¿qué? Visiones, y nuestros ancianos tendrían ¿qué? Sueños. O sea que Dios nos habla a través de sueños. Sigue vigente. ¿Sí? Ahora dice aquí el versículo 14, dice: sin embargo, en una o en dos maneras habla Dios, mas el hombre, ¿qué dice, hermanos? No entiende. Por sueño de visión nocturna, cuando el sueño cae sobre los hombres, cuando se adormece sobre el lecho, y entonces revela al oído de los hombres y les enseña su consejo, para quitar al hombre de su obra y apartar del varón, ¿qué cosa, hermanos? Y dice versículo 18: y detendrá su alma de corrupción y su vida de que pase, ¿qué cosa? A cuchillo. Vea que Dios nos habla a través de los sueños, hermanos, y no está pasado de moda. Pero vuelvo y repito, tus sueños que tú tengas, hermano, tienes que también meterlos otra vez. Vuelvo ¿a qué? Al filtro de la palabra. Es que yo vi en el sueño que el Señor me decía, como alguien que dijo que Dios se le apareció en la hostia y que la tuvo en visión. Digo, pues arrepiéntase, porque eso contradice la escritura, ¿va? Y lo más importante es la escritura. Sí, estamos acá, hermanos. Sí, y aquí dice que el Señor nos habla a través de sueños, pero aún los sueños tienen que ser metidos en el filtro de la palabra. Bendito es el nombre del Señor Jesucristo. Y el propósito de que el Señor nos habla por los sueños es que aparta al hombre ¿de qué? Del pecado. Versículo 19 dice: también sobre su cama es castigado, y con dolor fuerte en todos sus huesos, que le hace que su vida aborrezca el pan, y su alma la comida suave, y su carne desfallece sin verse, y sus huesos que antes no se veían aparecen, y su alma se acerca al sepulcro, y su vida a los que causan, ¿qué cosa, hermanos? La muerte. Dios nos habla por otro medio, hermanos, que es por medio de ¿qué? De la enfermedad. ¿Ah? Y no todo el tiempo, hermanos, va, porque hay veces que nosotros vemos al hermano enfermo y luego dice: ahí está, anda en pecado. No todo el tiempo tenga cuidado con su forma de juzgar, ¿va? Porque así hicieron los amigos de Job y el Señor los castigó. Lo juzgaron mal, decían que él andaba en pecado cuando Job no andaba en pecado. Hay ocasiones que viene la enfermedad, hermanos, es para corregirnos. Dios está tratando, y uno tiene que considerar nuestra forma de vivir, si es de acuerdo a la voluntad de Dios o estamos viviendo de acuerdo a nuestra propia voluntad y hemos hecho a un lado a Dios. Y por esa causa entonces el Señor mete la enfermedad para hacerte volver a su camino. ¿Sí? Pero hay ocasiones que viene la enfermedad también, hermanos, sobre aquel que anda en integridad. Y esa es otra cosa, hermanos. Hay ocasiones que el que está pasando y dice: Señor, pero si te sirvo y estoy buscándote todo el tiempo, ¿por qué a mí? Y es que la Biblia dice ahí en Juan capítulo 15, dice que el Señor a los que llevan fruto, Él los va a limpiar para que lleven ¿qué? Más fruto. Esa enfermedad que viene es porque el Señor nos quiere limpiar todavía un poquito más, para que lleguemos a un nivel más alto de fructificando con el Señor. Bendito es el nombre del Señor Jesucristo.
Pero sí, el Señor nos habla a través de la enfermedad. Versículo 22 dice: si tuviese cerca de él alguien elocuente, anunciador, muy escogido, que anunciase al hombre su deber. Ahora, ¿por medio de qué te habla el Señor? Por medio de una persona, por medio de un predicador, por medio que te lleve el consejo. Solamente nos resta a nosotros, ¿qué, hermanos? Escuchar, ¿va? Y obedecer la voz de Dios. Amén. ¿Cuántos están acá, hermanos? Todo eso lo vemos a través de la Escritura, hermanos, y muchas veces nos preguntamos si supiésemos la voluntad de Dios en algunas de las situaciones de nuestra vida por la cual estamos pasando. A veces que nos preguntamos, ¿quién nos diera saber? Y ya no estoy hablando en este momento acerca de que si hay que lo del pecado, que ya está aclarado por medio de la Escritura. A veces Dios nos habla a través de sueños, de enfermedad, y también por medio de una persona, un predicador. Pero hay ocasiones que nosotros tenemos duda, ¿verdad?, de qué es lo que vamos a hacer en nuestra vida. ¿Me cambio de casa o este va a ser mi trabajo? Y quisiéramos saber, hay gente que, hermanos, que visita a los brujos, ¿va? Hace eso, va a visitar a los brujos porque quiere saber si el trabajo que va a agarrar le va a funcionar. ¿Cierto o no es cierto? Va y visita a los que le leen la mano para ver y visita tantas cosas. Inclusive hay gente que se levanta, hermanos, y no deja de ver el horóscopo para ver qué le dice el horóscopo y saber lo que está el futuro cercano. Y muchas veces nosotros también quisiéramos saber qué es lo que nos va a convenir o qué es lo que no nos va a convenir en las decisiones que vamos a tomar en cuanto a nuestra vida personal, que eso no nos lo dice la Escritura. Y ahora, ¿cómo hacer en eso? Dice la Biblia ahí en Primera de Samuel que una ocasión David estaba en ese dilema, hermanos. Primera de Samuel, capítulo 30. Alabado es el nombre del Señor Jesucristo. Qué bueno es Dios, amén. Alabado es el Rey, amén, hermanos. Primera de Samuel, capítulo 30. Y es una historia que ya la conocemos, ¿va? Pero quiero que la miremos, ¿va? David, en el tiempo de David, hermanos, ya estaba la ley, es decir, la palabra de Dios. ¿Cierto o no es cierto? Había profetas que también ellos recibían la palabra de Dios por medio de la ley, por medio de los profetas, ¿sí? Y había sacerdotes que se dedicaban a predicarles, ¿cierto? Pero en este caso muy particular, David no podía hacer nada, aunque tuviera la ley. Lo único que podía hacer, dice el versículo 31, dice: y cuando David y los suyos vinieron a Siglar, al tercer día, los de Amalec habían invadido el mediodía y a Siglar, y habían desolado a Siglar y puesto a fuego, y habiendo llevado cautivas a las mujeres que estaban en ella, desde el menor hasta el mayor, mas a nadie habían muerto, sino llevado e ídose su camino. Vino pues David con los suyos a la ciudad, y he aquí que estaba quemada a fuego, y sus mujeres y sus hijos e hijas llevados, ¿qué cosa, hermanos? Cautivos. Entonces David y la gente que con él estaba alzaron su voz y lloraron hasta que les faltó las fuerzas para llorar. En esta ocasión David, hermanos, había salido a la guerra con los filisteos, los enemigos del pueblo de Israel. Pero como Saúl lo estaba persiguiendo en todo tiempo, él decidió irse a vivir con los enemigos. Y por un tiempo estuvo sirviendo a los filisteos. Y cuando convocaron a la guerra, el pueblo de Israel se había reunido para pelear la batalla de un lado, y el pueblo de los filisteos se habían reunido. David había juntado con los filisteos. Pero cuando los príncipes de los filisteos ven a David y dice: ¿y este qué está haciendo con nosotros? David venía con 600 hombres.
Y dice, ¿quién está haciendo con nosotros? Y uno de los reyes de los filisteos le dice, él, no hay problema, él está conmigo, él ha sido fiel conmigo, ha sido como un ángel. Así le dice, va, y usted lo puede ver en el versículo 29, en el capítulo 29. Dice, él ha sido muy bueno conmigo, no tienen que tener pendiente por David. Pero uno de ellos dijeron, no, que no es de él de que se canta que Saúl mató a sus miles y David a sus 10,000. Dice, no lo queremos ahí en el campo, no vaya a ser que estando ahí en la guerra, en el calor de la guerra, él se vuelva en contra de nosotros y de esa manera se congracie con su rey Saúl. Y lo mandaron de regreso. David se molestó un poco cuando lo mandan de regreso a su casa y él habitaba en el Siglar. Cuando él llega al Siglar se da cuenta que su familia y todos sus bienes habían sido robados y su ciudad había sido quemada. Los que iban con él eran 600 hombres de guerra, hermanos, que se habían juntado con David. Y cuando David llega, dice que se puso a llorar de tal forma, hermanos, era su agonía, su llanto, su tristeza, que no le quedaron fuerzas para seguir llorando. Pero cuando él está llorando, ellos siguen. Lo curioso, hermanos, es que el pueblo que también había ido con David y que todos habían sido participantes y que ellos sabían lo que había acontecido, lo culpan a David y hablaban de apedrearlo. En lugar de estar buscando soluciones, estaban buscando culpables. Y eso es lo que acontece en muchas congregaciones. Cuando ya está el problema, hermanos, en lugar de estar buscando culpables y quién es el que se lleva el premio, deberíamos de estar buscando soluciones, ¿va? Pero hablaban de apedrearlo a David. Y dice que David se esforzó en el Señor. Es decir, se metió a buscar el rostro de Dios. Porque solamente en el rostro de Dios es que encontramos fortaleza del hombre interior. Dice que él se esforzó y dice en el versículo 7, y dijo David al sacerdote Ebiatar, hijo de Ahimelech, yo te ruego que me acerques el efod. Y Ahimelech acercó el efod a David. Y David consultó al Señor diciendo, seguiré esta tropa y podré alcanzarla. Y él le dijo, síguela, que de cierto la alcanzarás y sin falta librarás la presa. No consultó la ley, no consultó a los salmos, no consultó a los profetas, consultó con el sacerdote. ¿Y qué es lo que consultó? Dijo que le trajeran el efod. El efod era el saco que utilizaba el sumo sacerdote, donde se encontraba un pectoral con 12 piedras, que cada una de las piedras tipificaba a uno de los pueblos de Israel, de las tribus de Israel. Y entre el pectoral y el efod, el chaleco que utilizaban, se encontraba una bolsita que contenía 2 piedras, y esas piedras eran el Urín y el Tumín. Y cuando el Señor le habló a Moisés, le dice que debía de consultar cuando Moisés iba a partir. Antes de partir, él le dejó dicho al sacerdote, tú vas a usar el Urín y el Tumín. Y cuando Moisés oró por Josué, hermanos, le dijo a Josué, no vas a salir ni entrar sin antes consultar con el sumo pontífice o el sumo sacerdote si esto está permitido. Es decir, que consultaban y por medio de esas 2 piedrecitas, que era el Urín y el Tumín, recibían respuestas. Nosotros ya no tenemos esas piedrecitas, hermano, para que usted no agarre eso de que hay una cosa así negra, va, que le dan y que sí o no, ¿eh? A ver, ¿qué me dice? ¿Qué me dice? ¿Qué me dice? Ahí están. No, eso no funciona así, hermanos. Esto no es una cuestión de azar. Eran solamente 2 piedras, hermano. Y la Biblia relata una vez que Saúl fue a buscar a la pitonisa porque él buscó la respuesta en el Urín y en el Tumín y no la encontró. Buscó respuesta por medio de profeta cuando iba a pelear contra los filisteos y no hubo respuesta. En el medio de sueños y no hubo respuesta de parte de Dios. Solamente dice que fue y visitó a la pitonisa para que la pitonisa hiciera volver a Samuel de donde estaba y poder preguntarle si iba a la guerra o qué iba a hacer. ¿Se acuerdan? A quienes dicen, hermanos, la Biblia no dice con exactitud cómo funcionaba el Urín y el Tumín, pero se cree que eran 2 piedrecitas que sacaban y una representaba el sí y el otro representaba el no. Y es por eso que cuando hacían preguntas las hacían muy específicas.
¿Iré tras de ellos para que la respuesta fuera sí o no? ¿Los alcanzaré? ¿Sí o no? ¿Recuperaré lo que se llevaron? ¿Sí o no? ¿Sí me explico? Ahora, si fuera que metían la mano y sacaban una de ellas y esta era el sí y la otra era el no, siempre iba a haber una respuesta que era sí o no, porque de alguna forma iban a sacar una de las dos. Pero no, yo más creo, hermanos, que era lo que algunos comentan, y eso es lo que yo creo que es lo más cercano, es que ponían las dos piedras y hacían la pregunta. El que tenía las piedras era el sumo sacerdote, y una de las piedras brillaba, y eso solamente Dios lo podía hacer. Y es por eso que en veces no brillaba ninguna de las dos y no tenían respuesta. ¿Sí estamos acá, hermanos? Entonces brillaba y cuando él va, dice que la Biblia, que cuando David consultó, porque tenía un sacerdote con él, dice: consulta, el Señor le responde que si puedes ir, ve por ello. Y David se fue confiadamente, porque después de que el Señor te dice que lo hagas, hermano, tú no tienes que dudar nada, hazlo, porque el Señor está contigo. Todo lo que Él pide, Él lo paga. Si estamos acá, hermanos. Sí, lo que Él pide, Él te lo paga, pero si no te ha pedido nada, Él no va a pagar. Pero hay veces que nosotros queremos hacer cosas y después reclamarle al Señor porque nos va mal, cuando nunca consultamos con Él. Y David tenía la oportunidad de consultar, y el pueblo de Israel tenía la oportunidad de consultar, y nosotros también tenemos la oportunidad de consultar con el Urim y el Tumim. ¿Cómo, hermano? Si ya no tenemos al sumo sacerdote, ni al pontífice, va, al sumo pontífice, ni está el Urim y el Tumim. La palabra Urim quiere decir verdad y luz, y la palabra Tumim quiere decir revelación y perfección. Eso es lo que quiere, su significado. Pero ¿saben qué? Que sí tenemos un sumo sacerdote. Hebreos, alabado es el nombre del Señor Jesucristo. Alabado es el Rey. Hebreos, capítulo 4, versículo 14 dice, amén. Dice: por tanto, teniendo un gran pontífice, sí tenemos un gran pontífice, un sumo sacerdote que penetró los cielos. ¿Quién es, hermanos? Jesús, el Hijo de Dios. Retengamos nuestra profesión. Y luego dice el versículo 15: porque no tenemos un pontífice que no se pueda compadecer de nuestras flaquezas, mas tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Y luego dice el versículo 16: lleguémonos pues confiadamente al trono de su gracia. ¿Para qué, hermanos? Para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Ahora podemos acercarnos a Él en oración. Él es nuestro sumo pontífice, y además de eso, Él es la luz que nos revela. El Urim es ¿qué? Luz, ¿verdad? Y el Tumim es revelación. Es la luz que nos revela, es la verdad revelada, y es la luz perfecta. Es nuestro Señor Jesucristo. Cualquier duda que tengas en tu vida, puedes preguntarle al Señor. Hay cosas que la Biblia no nos dice si las podemos hacer o no las podemos hacer. Vuelvo y repito, como: voy a abrir este negocio, ¿me va a convenir? Aunque en apariencia, las circunstancias, aparece que todo está favorable, pero no te confíes en tu propia prudencia. Confiémonos en lo que Dios puede hacer, y además que todas las cosas Dios conoce todo, lo presente y lo porvenir. Alabado es el nombre del Señor Jesucristo. Bendito es el nombre del Señor Jesús. Lo que pasa, ¿verdad? Que hay veces que nosotros queremos hacer lo que nos pega la gana, ¿verdad? ¿No le gustó? Le vuelvo a decir, nos gusta hacer lo que nos pega la gana. Le guste o no le guste, es cierto, hermano, ¿va? Y después vienen los problemas y las consecuencias, y estamos reclamando y llorando a Dios: ¿por qué tú permitiste? Porque el Señor no nos hace las cosas a fuerza, hermano.
no le consultamos, no le pedimos dirección. Alabado es el nombre del Señor Jesucristo. Cuando el Señor llamó a Gedeón para que él fuera el que peleara por el pueblo de Israel, ¿se acuerdan, hermanos? ¿Qué hizo Gedeón? Después de que él habla con él de todas formas le pide ¿qué? Una señal. Y dijo, voy a poner, Señor, un tapete. Eso lo dice en Jueces, Josué, 6, 36 al 40, ¿va? Dice que Gedeón, Jueces 6, 36 al 40, Jueces. No lo voy a leer, hermano, se lo voy a dar nomás decir. ¿Va? Dice que él le pide señal al Señor y le dice que iba a poner un tapete y que el tapete, si él iba a estar con él, como había dicho, que el tapete amaneciera ¿qué? Mojado y todo lo demás seco, ¿sí? Y después dice que le cambió al siguiente día, dijo, no te enfades conmigo porque aconteció de la manera que él lo pidió. Y al siguiente día dice, Señor, que sea al revés, que el tapete amanezca seco y todo lo demás ¿qué? Mojado. Y aconteció como él lo pidió. ¿Sí así es, hermanos? Es importante, hermanos, que cuando hablemos con Dios y queramos saber algo sobre nuestra vida muy personal, sobre qué nos conviene estudiar o qué nos conviene hacer, qué es lo que es favorable para nuestras vidas, hay muchas cosas que podemos consultar con Dios para que el Señor nos ayude. Los jóvenes que consulten con Dios si esa es la esposa o la mujer que les conviene. Posiblemente la ven muy bonita, pero es el diablo andando. ¿Verdad? Uno nunca sabe, hermano. ¿Sí? Posiblemente puede estar viendo algo y todas las circunstancias apuntan a que todo sí va a estar bien. Se ve una buena cristiana, pero realmente el que conoce el corazón es ¿quién? Es Dios. Y si quieres que te vaya bien, pídeselo a Dios y espera la respuesta de Dios. Pero hermano, es que yo no quiero tentar a Dios. Hay quienes dicen eso, hermano. Gedeón le dijo al Señor y el Señor no lo tomó como una tentación, hermanos. ¿Va que no? Por el contrario, cuando Gedeón, después de que iba a pelear contra aquellos hombres que la Biblia dice que eran como si fueran langostas, su ejército era grandísimo, hermanos, y Gedeón solamente iba con 300 hombres. Dice que Gedeón quiso bajar al campamento de ellos y cuando baja escucha que uno de ellos está contándole el sueño a otro y dice, ¿sabes qué? Tuve un sueño y veía que un pan grande de cebada se venía rodando y daba contra todas las casas y las destruía. Y el mismo que está contando el sueño del enemigo lo interpreta y dice, yo pienso que ese pan era ¿quién? Gedeón. Es la espada de Gedeón. Y Gedeón escuchó eso, es decir, ya había tenido 2 confirmaciones y esta era una ¿qué? Una tercera confirmación. Entonces se fue con toda la confianza y el Señor le dio la victoria sobre el enemigo. Alabado es el nombre del Señor Jesucristo. No es malo, hermano, que tú pidas señal a Dios. No es malo. Es mentira del diablo que te han dicho eso. Cuando Abraham mandó a su siervo a que consiguiera esposa para Isaac, él también le pidió señal al Señor. Dijo, Señor, sobre aquella que yo le pidiere, la joven a la cual yo le pidiere agua de beber, que ella conteste y diga, sí, mi Señor, tome agua y también voy a sacar para sus camellos. Ella va a ser. Y en esto voy a conocer que tú has prosperado mi camino. Y cuando lo hizo, hermanos, aconteció y esa mujer fue la esposa de Isaac y de ahí desciende nuestro Señor Jesucristo. Qué bonito, hermanos. Hubo un rey, hermanos, que dijo Acaz, dijo, no le voy a pedir al Señor señal porque no quiero tentarlo, dijo. Mira lo que dice Isaías. Isaías 7. Alabado es el Rey, amén, hermanos. Isaías capítulo 7, versículo 11. Dice que Isaías fue con Acaz y le dice, pide para ti señal
del Señor tu Dios, demándalo en la profundidad o arriba en lo alto. Es decir, pide la señal que tú quieras, que Dios es poderoso para hacerlo. La que tú quieras, pídela. Dios es poderoso para obrar. Amén. Y dice el rey, respondió Acaz: no pediré y no tentaré ¿a quién? Al Señor. Dice el versículo 13: y dijo entonces Isaías: oíd ahora, casa de David, os es poco el ser que molestos a los hombres, sino que también lo seáis a mi Dios. Por tanto, el mismo Señor os dará ¿qué cosa? Señal. Y he aquí que la virgen concebirá y parirá un hijo y llamará su nombre Emmanuel. Esa señal se la dio Dios a ellos porque ellos no quisieron pedir señal. Y lo imposible iba a acontecer, que una virgen iba a parir un hijo, iba a tener un hijo, y ese hijo iba a ser el mismo Dios, Dios con nosotros. Bendito es el nombre del Señor. Así es que no es malo, hermanos, cuando tú quieras hacer algo y le pidas al Señor señal. Pero hay un peligro, hermano, cuando tú le pides al Señor una señal. Tienes que ser específico cuando al Señor le dices qué es lo que quieres que acontezca. Porque hay veces, hermanos, que hay una enfermedad que se llama escotoma visual, que uno fabrica las señales. Es decir, quieres ver lo que tú quieres ver, lo fabricas. ¿Sí? Cuando al Señor le dices algo, tienes que ser específico, y cuando tú recibes la respuesta, si es de parte de Dios, va a ser específicamente lo que tú dijiste, así como aconteció con Gedeón y así como aconteció con el siervo de Abraham. Si estamos acá, hermanos. Y hay veces que la gente dice: es que Señor, yo le pedí, hermano, yo le pedí muchas señales al Señor y todo parecía que era el hombre indicado, que era la mujer correcta, y nada, que no fue así. ¿Y sabe por qué no fue así? Porque a lo mejor deseaba que ese hombre fuera el correcto, o que esa mujer fuera la correcta, o quería hacer el viaje, o quería agarrar ese trabajo, o quería estudiar esa carrera, o quería cambiarse de ciudad. Y fabricamos la señal. ¿Sí? Cuando Dios te responde, hermano, Él va a hacerlo específicamente. Una ocasión, algo personal, yo le pedí al Señor algo, le dije: yo quiero que me digas esto y esto. Quiero saber si es el tiempo tuyo, porque hacer las cosas de Dios también tienen su tiempo, hermanos. Y si queremos que aún en eso el Señor nos guíe para que todo sea fructífero y que sea prosperado todo de parte de Dios, hay que esperar el tiempo del Señor. ¿Se acuerdan en el caso de Pablo, hermanos, cuando él quiso ir a predicar a una ciudad? Dice que el Espíritu Santo, ¿qué? ¿Era malo ir a predicar? No era malo ir a predicar. Y dice que lo intentó hacer otra vez en el capítulo 16 de Hechos. Dice que lo volvió a intentar y el Espíritu Santo lo volvió a detener. Porque aún en las cosas de Dios tenemos que, si queremos que Dios nos guíe en su perfecta voluntad, tenemos que siempre dejarnos guiar por Él. Yo le pedí al Señor una señal, hermanos, y llegó un predicador. Yo me acuerdo bien, ya habían pasado algunos meses después de que yo le pedí esa señal al Señor, y estaba recibiendo mucha presión de algunos hermanos para hacer algo que yo no quería hacer hasta que el Señor me respondiera. Ese día llegó ese predicador y él predicó y trajo un mensaje, hermanos, que en el mensaje me estaba diciendo todo lo que yo le había pedido al Señor, pero no eran las palabras exactas. Era mención, era referente a lo que yo le había pedido, pero no me estaba diciendo las palabras exactas. Y por un momento dije yo, como estaba recibiendo mucha presión de la gente, dije: pues es esto, a lo mejor yo no estoy entendiendo, pero eso fue mi idea. Cuando me metí a la escritura, que es la que siempre nos hace que nos afirmemos y que hagamos las cosas correctas, hermanos, me metí a la escritura y dije: no, esto no es así. Las cosas tienen que ser así como yo se las pedí, exactamente. Y en un día, hermano, estando en una casa de un hermano, estábamos predicando ahí, y un hermano me volvió a insistir y me dijo: hermano, ¿por qué no haces esto? Le dije: ¿sabes qué? La verdad, yo le he pedido una señal al Señor. No le dije a él qué señal, ¿va? Y hasta que él no me diga, entonces yo no lo voy a hacer. Y en ese momento, hermanos, el Señor utilizó al hermano para decirme exactamente las palabras que yo le había pedido.
En ese mismo momento el Señor dijo, el hermano me dice, el Señor dice, y me dijo, así como yo se lo había pedido. Pues de todos modos dije, no, una más. Y le pedí una más, y eso ya fue más cercano, hermanos. Ya no habían pasado 6 meses o más de 6 meses, sino que ya fue pronto. El Señor me volvió a responder con las palabras exactas que yo le había pedido. Así que no fabriquemos, hermano, cuando le pidamos a Dios y realmente queramos hacer su perfecta voluntad. Dejémonos guiar por Él, que Él sabe hacer las cosas muy bien. No fabriquemos lo que queremos. A veces lo fabricamos, va, y empiezan los problemas y ay, Señor, ¿por qué? ¿Por qué no? ¿Quién te dijo que te metieras ahí? ¿Quién te dijo que hicieras ese trabajo? Empiezan los problemas en el matrimonio, empiezan los problemas en tu vida personal. Viene el desánimo y te lleva a la perdición. ¿Por qué? Por no haber hecho la voluntad de Dios. Cuando tenemos toda la libertad, hermanos, de acercarnos al que todo lo sabe y al que todo lo puede. Bendito es el nombre del Señor. Y aún así, hermanos, no queremos consultarlo. Es increíble cómo la gente consulta con otras gentes, pero en vez de buscar la dirección de Dios. Alabado es el nombre del Señor Jesucristo. Hay otra forma en que el Señor nos guía, hermanos, y esta tal vez le parezca tal vez nunca la haya oído, pero el Señor nos guía con su paz. En el Isaías 55 versículo 12 dice, porque con alegría, la parte A, perdón, del versículo dice, porque con alegría saldréis y con paz seráis vueltos. Es decir, puedes salir con alegría, hermano. Si tú quieres volver, va a ser la paz de Dios la que te esté guiando en tu caminar. ¿Cómo va a decir? ¿Y este es de dónde se la sacó, va? Pues así dice la Biblia, va. El Salmo 119 versículo 165 dice, mucha paz tienen los que aman, ¿qué cosa, hermanos? Su ley, y no hay para ellos, ¿qué? Tropiezo. Cuando tú andas en el caminar de Dios, en la voluntad de Dios, tienes mucha paz. En Éxodo capítulo 33 versículo 14, cuando Moisés habló con el Señor, le dijo, y él le dijo, el Señor le dice, mi presencia irá contigo y te daré, ¿qué cosa? Descanso. Cuando estamos haciendo lo correcto y que el Señor nos está guiando, hermanos, en nosotros hay paz y hay tranquilidad. Alabado es el nombre del Señor Jesucristo. Yo sé que ya llegó el tiempo, hermanos, y me voy a dar lo más rápido que se pueda, pero le voy a decir un texto más. Colosenses, unos textos más. ¿Cuál texto más? Unos textos más. Colosenses 3:15 dice, la paz de Dios, ¿qué, hermanos? Gobierne en vuestros corazones, a la cual asimismo sois llamados en un cuerpo, y sed, ¿qué cosas? Ser agradecidos. ¿Qué tiene que gobernar? ¿Qué es la palabra gobernar? ¿No es la que nos guía? ¿No son los gobiernos los que nos dirigen, los que nos guían? La palabra de Dios tiene que gobernarnos. La paz de Dios tiene que gobernar nuestras vidas. ¿Se ha dado cuenta usted, hermanos, que en ocasiones quiere hacer algo y que usted se siente inquieto y que no lo deja estar tranquilo? Que hay algo como que le está diciendo no lo hagas y te está inquietando. Y las veces que has desobedecido al llamado de Dios, cuando te está diciendo que no lo hagas porque tienes una inquietud, ¿te ha ido mal? ¿Te ha pasado eso, hermano? A mí sí me ha pasado. Que muchas de las veces el Señor me está hablando y me está diciendo no lo hagas, y me está poniendo en mí una inquietud para que no lo haga. Y es que y cuando yo siento una paz, hermano, en mi corazón de algo que voy a hacer, de un negocio, lo que sea, yo siento una paz, una tranquilidad, y las cosas salen bien porque es la paz de Dios que me está guiando para hacer lo bueno. Alabado es el nombre del Señor Jesucristo. En una ocasión el apóstol Pablo en el capítulo 27 dice la Biblia que estaban para embarcar, ¿va? Y dice que el capitán del barco, el dueño del barco y también el que llevaba a todos los prisioneros dijeron, este lugar no es bueno para invernar. Era un puerto que no estaba, yo creo que muy cómodo.
Dijeron, vamos a tener que salirnos porque ya viene el invierno y los vientos en el invierno no es bueno viajar en barco. Pero ellos consideraron en ese momento los vientos que había y el tiempo que estaba en ese momento. Y dijeron, ahorita es bueno para irnos pronto antes de que nos alcance los vientos fuertes, ¿va? Y el apóstol Pablo les dijo que no. Dijo, yo veo que vamos a estar en grandes aprietos. Y la Biblia no dice que él dice que el Señor me dijo o el Señor me mostró. Es decir, que había en él una inquietud para que no salieran. Y aquellos hombres se dejaron guiar por lo que, ¿cómo se puede decir? Las circunstancias. Todo era favorable, pero no quisieron oír al apóstol Pablo. Y hay veces, hermanos, que nosotros estamos en situaciones igual de esa manera. En ocasiones va que nosotros sentimos una inquietud y en nosotros no hay una perfecta paz de algo que vamos a hacer. Y más vale que no lo hagas, hermano, porque el Señor te está avisando, no lo hagas. Te va a ir mal. Alabado es el nombre del Señor Jesucristo. Me acuerdo, hermanos, cuando íbamos a agarrar este lugar, se estaba comprando en ese tiempo por $105,000. Y bajando a mi trabajo, yo le pedí al Señor, Señor, creo que esta es la parte de mi historia. Cada quien tiene su historia, ¿va? Lo que me corresponde a mí. Yo le dije al Señor, Señor, creo que no te consulté bien. Yo reconocí mi error y le dije, Señor, si no es tu voluntad y si tú no quieres ese lugar, aunque habíamos orado ahí con los hermanos, va, le dije, pues haz que se caiga todo. Y yo estoy hablando en el tiempo que ya habían aceptado nuestra oferta, va. Haz que se caiga todo y si tú no lo quieres, yo tampoco lo quiero. Y en ese momento, hermanos, cuando yo iba orando al Señor, me vino una paz a mi vida. Me sentí tranquilo, no me sentí angustiado ni nada por el estilo. Y cuando llegué en la tarde, ese mismo día, en la tarde, nuestra hermana que estaba encargándose de eso, hermana Norma, dice que me habló por teléfono, hermano, estamos teniendo problemas y se me hace que se va a caer la venta. No se preocupe, hermanas, porque yo ya le pedí al Señor y si no es el tiempo de Dios, para nosotros se nos hace muy bueno el asunto, pero solo Dios conoce el futuro. Y si no es el tiempo de Dios, y yo estaba tranquilo, hermanos, muy tranquilo, había una paz en mi corazón. ¿Y sabe por qué? Porque el Señor me estaba guiando a darnos una bendición mayor, ¿verdad? Que lo que nosotros creíamos que era conveniente. Y hay ocasiones, hermanos, que en nuestra vida hay algo que nos está inquietando que vamos a hacer o que vamos a emprender, pero hay una inquietud en nosotros. No lo hagas, te va a ir mal. Filipenses capítulo 4, versículo 6. Alabado es el Rey, amén, hermanos. Filipenses capítulo 4, versículo 6 dice: por nada estéis, ¿qué, hermanos? Afanosos, sino sean notorias vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y, ¿qué, hermanos? Y ruego con nacimiento de gracias. No te tienes que preocupar por nada, solamente ponlas en las manos de Dios. Y fíjate lo que dice: y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará tu corazón o tus corazones en vuestro entendimiento. ¿En quién, hermanos? En Cristo. Va a haber una paz en tu corazón cuando tú lo pones en las manos de Dios, y esa es la voluntad de Dios, hermano. El Señor va a llenar tu corazón de paz. Él va a guardar tu corazón en una completa paz. Pero hay cosas, hermanos, que queremos hacer nosotros porque creemos que es lo mejor. No, yo pienso que es lo mejor. Y a estas alturas de nuestro caminar, hermanos, yo estoy hablando de los que ya tienen tiempo en el camino del Señor, deberíamos de ser más prudentes. Porque ya a estas alturas ya nos hemos dado de muchos topes, muchos golpes a causa de nuestra imprudencia, por falta de ser sabios, por no pedirle al Señor cuando lo tenemos de nuestro lado. Hay veces que decimos, ¿cómo quisiera saber si esto es la verdadera voluntad de Dios? Si esto es lo que le agrada. Pues sí puedes saberlo, hermano, pero no lo hacemos. Isaías, alabado es el Rey, amén, hermanos. Yo sé que me estoy pasando de tiempo, hermanos, pero
Es muy pocas veces que les doy tanto. ¿Va? Alabado es el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Dice Isaías 31, versículo 1, dice: hay de los que descienden a Egipto por ayuda y confían en caballos, y su esperanza ponen en carros porque son muchos, y en caballos porque son valientes, y no miraron al Santo de Israel ni buscaron al Señor. Hay quienes, hermanos, en lugar de pedir el consejo en el Señor, van y buscan la ayuda en otros lados. Y la Biblia dice: ay de aquellos. En lugar de decirle: Señor, me conviene moverme de ciudad, me conviene hacer esto, me conviene hacer aquello, en lugar de eso vamos y le preguntamos al vecino, al pariente, al amigo: ¿crees que sea conveniente? ¿Cómo ves tú el asunto? Y la Biblia dice: ay de aquellos. Isaías capítulo 30, versículo 1 dice: ay de los hijos que se apartan, dice el Señor, para tomar consejo y no de mí, para cobijarse con cubierta y no de mi espíritu, añadiendo pecado a pecado. Pues pártense para descender a Egipto, y no han preguntado a mi boca, para fortificarse con la fuerza de Faraón y poner su esperanza en la sombra de Egipto. Dice el Señor: ay de aquellos, porque no me piden a mí consejo, le están pidiendo a otra gente si eso conviene, si eso no conviene. En lugar de venir a consultarme, no le preguntaron a mi boca si esto era conveniente. Es increíble, hermanos que están pasando por problemas en su matrimonio van y consultan con psicólogos, cuando aún los psicólogos mandan a la gente con los cristianos. Cuando ellos no pueden ayudarlos, dice: vayan a una iglesia. ¿Por qué? Porque ellos han escuchado y saben que Dios tiene poder para transformar los corazones, cosa que ellos no pueden hacer. Pero es increíble, hermanos, que los hermanos van y consultan con el abogado, van y consultan con el doctor, y van y consultan en otros muchos lugares, y por último venimos con el Señor. Y el Señor dice: ay, ¿va? Alabado es el nombre del Señor. Dice el versículo 8, dice: ve pues ahora y escribe esta visión en una tabla delante de ellos, y asiéntala en un libro, para que quede hasta el postrer día, para siempre, por todos los siglos. El Señor se está dando cuenta de todo esto y está marcado. Dice el versículo 9: que este pueblo es rebelde, hijos mentirosos, hijos que no quisieron oír la ley del Señor, que dicen a los videntes: no veáis, y a los profetas: no nos profeticéis lo recto, decidnos cosas halagüeñas, profetizad ¿qué cosa? Mentiras. Dejar el camino, apartados de la senda, haced cesar de nuestra presencia al Santo de Israel. Hay gente que en lugar de escuchar el consejo de Dios por medio de su palabra, quiere que la gente le hable puras mentiras, y piden el consejo donde no tienen que pedirlo. Y el Señor está hablando: ay de ellos, que le dicen a sus predicadores: no nos hables lo bueno, no nos digas la verdad, háblanos cosas halagüeñas, que nos halaguen, que nos hagan sentir bien. Es terrible, hermanos, pero es mejor escuchar lo que la palabra de Dios nos dice. Versículo 12 dice: por tanto el Señor, el Santo de Israel, dice así: porque desechaste esta palabra y confiaste en violencia, en iniquidad, y en ellos os habéis apoyado. Por tanto será este pecado como pared abierta que se va a caer, y como carcova en alto muro, cuya caída viene súbitamente, repentinamente, y quebrarálo como se quiebra un vaso de alfarero, que sin misericordia lo hace menuzos, tanto que entre los pedazos no se halla tiesto para traer fuego del hogar,
y para coger agua de la poza. Todo aquel, hermano, que ha hecho a un lado, viene el quebranto, viene la ruina, y va a ser de repente, así dice la Biblia. Pero nuestro Dios es un Dios de misericordia, hermanos, que a pesar de que hemos hecho lo que nos ha pagado la gana, y que en muchos de los casos no le hemos pedido el consejo al Señor, ni nos hemos detenido a considerar lo que la palabra de Dios dice, o lo que el Señor nos quiere decir, o a dónde Dios nos quiere guiar, el Señor es misericordioso. Y dice el versículo 18: pero el Señor espera para tener piedad de vosotros, y por tanto será ensalzado, teniendo de vosotros misericordia, porque el Señor es Dios de juicio. Bienaventurado todos los que le esperan. Dios es misericordioso. Cada quien analice, hermanos, si hemos considerado en todo lo que hemos hecho al Señor. Y es por eso que hemos sufrido mucho, hermanos, y nos hemos dado de topes. ¿Por qué? Porque no lo hemos considerado. Lo hemos hecho a un lado. Hemos considerado a otras gentes. Buscamos al que sea experto en el asunto y nos cobijamos en su sombra y en su consejo. ¿Y tú cómo ves las cosas? Pero a Dios no le hemos pedido consejo. Y la Biblia dice en el versículo 26, dice: cuando tú decidas, hermano, pedirle a Dios consejo, ahí en el mismo capítulo 30, versículo 26 dice: y la luz de la luna será como, ¿qué, hermanos? Como la luz del sol. Es decir, va a ser clarito todo en tu vida. Aquello que tú tienes sombras, dudas en tu vida, que no sabes qué hacer, va a ser tan clarito que la oscuridad de la noche, hermanos, dice que la luz de la luna va a ser como la luz del sol, y la luz del sol 7 veces mayor, cuando la luz como la luz de 7 días, y el día que soldará el Señor la quebradura de su pueblo y curará la llaga de su herida. Cuando tú y yo nos arrepintamos y busquemos verdaderamente a Dios y pidamos de Él dirección, todo se va a aclarar. Bendito es el nombre del Señor Jesucristo. Isaías 45. Vamos a terminar, hermanos. Voy a invitar a los músicos que vayan pasando. Isaías 45, versículo 11. Así dice el Santo de Israel, su formador. ¿Qué dice, hermanos? Pregúntame de las cosas por venir. Mandadme acerca de mis hijos y acerca de las obras. ¿De qué? Es malo que le preguntes a Dios, hermano. Él te está diciendo: pregúntame. Pregúntame por todas las cosas. Lo que tú quieras saber, pregúntame. Hay un texto muy conocido, Jeremías 33:3. ¿Qué dice, hermanos? Clama a mí y yo te responderé. ¿Y qué dice? Y te enseñaré cosas grandes y ¿qué más? Y ocultas, algo que tú no entiendes, hermano. Dios nos lo va a enseñar cuando nosotros a Él le clamamos. Pero tenemos que hacerlo. Y yo creo que es momento, hermanos, de pedirle al Señor perdón por tantas cosas que hemos hecho y nos hemos conducido sin haberlo considerado, sin haberle pedido el consejo. Solamente hemos escuchado el consejo de alguien más que no ha sido nuestro Dios. Y Dios es misericordioso, hermanos, y Él nos puede sacar del pozo donde estamos. Pero es tiempo, hermanos, de que pidamos a Dios dirección. Bendito es el nombre del Señor Jesucristo. Tenemos la palabra de Dios, va, que ella la que nos dirija, que ella sigue guiándonos hasta estos días, hermanos. El Señor nos habla, ya vimos, por sueños, por enfermedades, por una persona, por un predicador, y también nos habla por su Espíritu Santo y nos guía por su paz, con su paz. Si estamos acá, hermanos. Así que tenemos mucha dirección. No hay por qué errar, no hay por qué fallar teniendo tanta ayuda. Si seguimos fallando, hermanos, y seguimos errando, es porque lo estamos haciendo a nuestra manera. Yo te invito, hermanos, pase a orar. Vamos a orar, vamos a pedirle al Señor que el Señor nos ayude. Bendito es el nombre del Señor. Y hay un canto muy bonito, se llama Rey de toda nación. Aleluya.